buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada del ciclo de talleres Viernes Sostenibles. Soy Llanos San Miguel, responsable de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Cantabria. Hoy traemos un tema un poquito diferente a los que solemos tratar en nuestros Viernes Sostenibles. Vamos a hablar sobre digitalización saludable. Y es que estamos en plena transformación digital, es una época en la que nos pasamos muchísimas horas delante de un ordenador o de un teléfono móvil y pocas veces nos paramos a pensar en los efectos que todo esto puede tener en nuestra salud o en la salud de las personas que trabajan para nuestras empresas. Es por eso que hoy hemos querido invitar a un experto en este tema, Alfredo Sánchez, que es el coordinador de tecnología y marketing digital de Humánica. Voy a compartir una presentación para contaros un poquito el programa que tenemos en el día de hoy. Ya sabéis que, como siempre, podéis decir todo lo que queráis en cualquier momento a través del chat o del espacio de preguntas y respuestas, y en cualquier momento podemos resolver las dudas que vayan surgiendo. Bueno, como siempre, yo empezaré iniciando un poco, hablando un poco sobre el programa Sostenibilidad, que es en el programa en el que marcamos todas estas jornadas. Y a continuación, como os decía, entrará Alfredo Sánchez, coordinador de tecnología y marketing digital de Humánica, con su ponencia sobre la digitalización saludable. El programa Sostenibilidad tiene como objetivo mejorar la competitividad de la pyme española mediante un impulso en la sostenibilidad. Es un programa que está dirigido a pymes y a personas autónomas. Lo llevamos trabajando en la Cámara desde el año 2021. Está financiado con fondos FEDER, gestionado a través de Cámara España y cofinanciado por la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria. Ahora mismo el periodo de solicitud está cerrado porque para 2023 ya hemos agotado las plazas que teníamos, pero se abrirá de nuevo en enero de 2024. Así que os cuento un poquito en qué consiste. El programa tiene dos fases. En una fase 1 lo que se realiza es un diagnóstico ambiental personalizado para identificar las posibles mejoras en el ámbito de la sostenibilidad para esa empresa o esa persona autónoma. Este diagnóstico lo realizamos los técnicos de la Cámara e incluye el cálculo de la huella de carbono, un análisis de temas de eficiencia energética, de economía circular y de los objetivos de desarrollo sostenible. Es gratuito para las empresas y como resultado de este diagnóstico, los técnicos de la Cámara elaboramos un informe de recomendaciones en el que proponemos la ejecución de una serie de proyectos de mejora de la sostenibilidad. En este punto, la empresa puede decidir si quiere realizar alguno de esos proyectos o prefiere renunciar a la fase 2. En el caso de que quiera hacer alguno de los proyectos propuestos, lo que tiene que hacer es contratar a una empresa externa para desarrollarlos y gracias al programa recibirá una ayuda económica del 60% de la inversión hasta un máximo de 7.000 euros. Hasta ahora, hasta 2023, ha sido un tanto por ciento del 50%, por eso aquí está con el 50%, pero nos acaban de comunicar desde Cámara España que en 2024 subirá al 60%, o sea que la ayuda será un poquito mayor. En el caso de que la empresa no quiera realizar ninguno de esos programas, renuncia a la fase 2 sin ningún coste. Como ya había explicado antes, la fase 1 es gratuita, con lo cual no habría ningún coste para la empresa. Los proyectos que se pueden realizar en fase 2 son muy variados, siempre con temáticas relacionadas con la sostenibilidad. Cámara España ha elaborado este catálogo de proyectos que estáis viendo, que como veis está categorizado por las 4 patas que incluye el diagnóstico ambiental, pero además nos da la posibilidad de solicitar un proyecto personalizado si la empresa quiere realizar algún proyecto que no encaje al 100% en ninguno de estos. O sea que el abanico de proyectos es muy amplio. Dentro de este programa también hacemos el ciclo de talleres Viernes Sostenibles en el que estamos hoy. Os pongo aquí los que hicimos el año pasado, en 2022, porque la mayor parte de ellos están colgados en nuestro canal de YouTube y si os interesa alguna de las temáticas las podéis consultar ahí en el canal de YouTube, en el área de sostenibilidad. En la siguiente diapositiva os dejo ahí el enlace. Al final, el ciclo de talleres Viernes Sostenibles consiste en una serie de jornadas que realizamos normalmente un viernes sí y otro no, algunas virtuales, otras presenciales, diferentes temáticas de la sostenibilidad, diferentes ponentes y bueno, siempre estamos abiertos, que lo sepáis, a que nos propongáis temas, porque lo que queremos es hacer temas que os resulten atractivos a vosotros.
Y nada más, os dejo por aquí mis datos de contacto. En enero se abrirá de nuevo el plazo de solicitud para el programa Sostenibilidad, así que si tenéis cualquier duda o queréis sugerir algo, pues estoy a vuestra disposición. Y nada más, ahora doy la bienvenida a Alfredo, como os decía, es coordinador de tecnología y marketing digital de Humánica. Bienvenido, Alfredo. Bueno, muchas gracias, Janos. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Cantabria por darnos la oportunidad humánica de estar aquí. Y nada, vamos a compartir un ratito. Yo voy a hablar, es un tema súper amplio, entonces he intentado condensar lo máximo posible, pero como es un tema que me apasiona y llevo años con él, pues puede resultar muy extenso, así que bueno, cualquier participante que quiera ya sabe que va a estar en el canal de YouTube, como ha dicho Llanos, y ahí lo puede revisar, obtener alguna idea de lo que hayamos hablado y demás. Pero bueno, vamos a empezar. Yo soy parte de Humánica, que es una empresa que, bueno, en Cantabria está haciendo cosas muy interesantes. Y como parte de Humánica, pues me ocupo de la parte más digital, pero porque me conozcáis un poco más, pues hice el grado de Ingeniería de Edificación y tengo un máster en Programación Big Data e Inteligencia Artificial. Y bueno, soy profesor de secundaria, doy másters universitarios y ahora este año he empezado como director en una escuela de pedagogía Waldorf en Madrid. Y bueno, también estoy especializado en hacer mentoría y consultoría, en digitalización saludable y a través de Humánica hacemos bastantes cosas de estas. Recordamos que en Humánica lo que buscamos es buscar y crear entornos que favorezcan el desarrollo pleno del ser humano, lo cual es algo, bueno, que está muy en línea con la sostenibilidad. Y vamos a empezar un poquito con el tema de hoy. Entonces, bueno, mi enfoque siempre es empezar por la base. Voy a ir un poquito rápido con estos temas, pero hoy en día la palabra tecnología está muy presente en mil sitios y se habla de ella muy rápido, pero es importante o muy importante volver a darle sentido pleno a las palabras, porque las palabras son mucho más que lo que a veces utilizamos de su significado. Y la palabra tecnología se compone de dos partes. Si vamos a su etimología, tiene la parte de tecné, que los griegos utilizaban para definir ese proceso de transformar algo natural en algo artificial, que desde la sostenibilidad a veces suena como un poco raro esto de los espacios naturales convertirlos en artificiales, pero para los griegos era algo muy hermoso y algo muy específico del ser humano, esa transformación. Y luego el logos de tecnología se dedica a definir la parte de estudio, discurso, tratado. Entonces la palabra tecnología la deberíamos entender más bien como una relación con dispositivos, con herramientas por parte del ser humano y no tanto las herramientas en sí mismo, que es hoy en día emplazamos un poco la palabra tecnología a hablar de eso, de cosas, más que de relaciones con las cosas, ¿no? Y dentro de tecnología, esto lo comento porque para mí, para establecer un buen proceso de digitalización, un proceso saludable o hablar de salud en el entorno digital, hay que ir a las bases y comprender, hace falta comprensión. No hay nada como que el desarrollo humano sea con conocimiento pleno de las causas, porque si no conocemos empiezan a llegar los miedos, las incertidumbres y de ahí puede surgir hasta fobias a la tecnología que surgen en muchos casos y bueno, muchas incluso historias que son un poco hasta conspiranoicas sobre lo que se está haciendo en tecnología. Cuando entras a conocer el mundo y cómo funciona, pues despejas muchas dudas y puedes establecerte en ese entorno de una forma más saludable. La tecnología es algo que lleva mucho tiempo con el ser humano, incluso con homínidos anteriores, y es algo muy propio de nuestra especie. Es verdad que hay especies en el entorno natural que utilizan herramientas, pero si algo caracteriza al ser humano es esa capacidad de crear tecnología de la nada. Entonces, bueno, la evolución tecnológica en la historia del ser humano empezó con tecnologías muy enfocadas en desarrollar soluciones para satisfacer esfuerzos físicos, como pues, cultivar, defenderse de especies y demás. Luego, más adelante, mucho más adelante, evolutivamente, empezamos a desarrollar tecnologías que nos ayudaban en los procesos mentales. Es muy curioso porque lo que hace la tecnología es liberarte de cargas y dejarte un espacio para que innoves, para que seas creativo. Y eso es lo que hace la especie humana constantemente, es entrar en ciclos de desarrollo de soluciones
que nos liberan de cargas y al liberarnos de esas cargas podemos empezar a desarrollar nuevas soluciones para las nuevas cargas que van surgiendo, ¿no? Entonces, poco a poco, pues el ser humano entra en una fase donde los esfuerzos físicos están más satisfechos y empieza a desarrollar toda esa parte del pensamiento, del arte, del lenguaje, de la cultura, y ahí hay muchos procesos mentales donde se desarrollan tecnologías que los satisfacen, pues, como el papel, el papiro, la imprenta, bueno, muchas cosas de estas, ¿no? Y más adelante los ordenadores, las calculadoras, todas esas cosas. Y al liberarnos de tanta carga y tanta carga, poco a poco la especie humana se encuentra con mucho más espacio para ser creativo y desarrollarse en nuevas áreas. Y en los últimos tiempos esas nuevas áreas han dado lugar a mucho emplazamiento de la sociedad en el ocio. El ocio es una nueva necesidad de la especie humana que antiguamente era solo necesidad de alguna parte de la especie humana, de principalmente pues las élites, ¿no? Hace 200, 300 años la mayoría de la gente estaba más en sobrevivir que en tener ocio, y hoy en día el ocio es algo muy básico para cualquier persona. Así que la tecnología de hoy en día va muy enfocada a desarrollar soluciones de ocio. Y bueno, con esto lo que podemos llegar es a entender en esa evolución, como he dicho, de liberarnos de cargas para poder avanzar, que el ser humano empezó buscando la supervivencia, es decir, sobrevivo yo, de la supervivencia llegamos a la pervivencia, que es preguntarse un poco más allá de eso, qué legado dejo, voy a conseguir que sobreviva la especie. De ahí pasamos a a la identidad humana y hablar sobre el yo, quién soy yo, qué quiero hacer yo. Y bueno, actualmente estamos muy en la identidad social humana, no es solo yo, sino nosotros, ¿no? Entonces, bueno, en ese desarrollo la tecnología va satisfaciendo necesidades constantemente y buscando cómo satisfacerlas, pero en ese proceso de satisfacer necesidades desequilibra mucho la esencia de lo que somos, porque hemos evolucionado en la naturaleza y tenemos unas necesidades muy concretas, y es muy importante entender que la tecnología siempre está desequilibrando eso para lo que hemos evolucionado. Entonces nos genera un desequilibrio y nosotros siempre tenemos que estar buscando ese equilibrio. ¿Cómo volvemos a equilibrarnos? ¿Vale? Esto es una pieza fundamental para poder establecer un buen proceso de digitalización saludable, entender qué necesitamos realmente como, digamos, un cuerpo compuesto por varias facetas y cómo lo satisfacemos. La tecnología, por ejemplo, esa que decía física, pues llevó al sedentarismo físico y lo solucionamos pues yendo a gimnasios, haciendo deporte, paseando por allí por Santander, que tenéis unos entornos maravillosos para pasear, o por Cantabria. Luego ha surgido el sedentarismo mental. Fijaos lo que ha supuesto esto. Estamos en esta fase, del comienzo del sedentarismo mental. Es decir, cada vez tenemos que concentrarnos menos y pensar menos porque todo está más satisfecho, y empiezan a surgir un montón de soluciones para mejorar la salud mental. Cosas como la meditación, el mindfulness. Bueno, estas cosas es siempre buscar de nuevo el equilibrio, porque nuestra mente ha evolucionado en un entorno tranquilo como es la naturaleza y ahora está bombardeada de estímulos, y eso hace que tengamos como que corregir eso, ¿no? Y empezará a surgir, o ya está surgiendo, el sedentarismo ocioso. Cada vez el ocio está más satisfecho y lo que conlleva el ocio cada vez es más fácil, cosas que a nosotros nos llevaban un gran esfuerzo, como relacionarse con otros, encontrar pareja, encontrar grupos de gente, y eso hace que tengamos que corregir ahí también, buscar el equilibrio, y bueno, pues van surgiendo soluciones para que el cuerpo reencuentre un poco ese equilibrio natural, ¿no? Y esta filosofía es muy importante para lo que vamos a hablar a partir de ahora. Pero ¿cómo es la tecnología que tenemos hoy en día? Bueno, esta parte a mí me parece muy importante para entender la sociedad hoy en día, porque si bien decíamos que la tecnología es algo muy propio de la especie humana, en los últimos tiempos nos la han arrebatado de las manos. La tecnología ya no es algo propio de la especie humana, sino de unos pocos humanos, ¿vale? Ya la mayoría no comprendemos la tecnología que usamos, no sabemos crearla, no sabemos modificarla y pasamos a un puesto de consumo, la consumimos, ¿vale? De hecho, he puesto ahí una foto muy específica que es de un motor de un coche. Nuestros abuelos abrían los coches y se veían las piezas claramente, e incluso tenían conocimientos de cómo modificar o arreglar varias cosas, ¿no? Hoy en día abres el capó de un coche nuevo y está todo sellado, te piden que no toques nada, si no lo llevas al taller te quitan la garantía, no se puede sustituir ni una simple lucecita porque todo está sellado, y es cada vez más difícil acceder a realmente cómo está hecha la tecnología. Eso es un coche, pero bueno, todos usamos un dispositivo móvil, entramos en internet y poca gente realmente comprende cómo funciona eso que hay por detrás, es casi magia, ¿no? Hay una frase por ahí que dice que cualquier tecnología
lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia y bueno, es bastante cierto, ¿no? Pero no debemos olvidar que la tecnología es un patrimonio de la humanidad, es algo nuestro, está en nuestras manos y debemos pelear porque siga siendo así. Debemos pelear porque no sea cerrada, porque no sea privada, porque no sea ajena a nosotros. Hay que exigir que nos den docencia, que nos enseñen cómo funciona, que nos expliquen y que deje de ser un bien de consumo, quizá un dispositivo, como pongo ahí, sino algo que vuelva a ser comprendido por la sociedad y utilizado con consciencia, porque solo con consciencia podemos desarrollar salud. Esto es muy importante, ¿vale? Y bueno, la tecnología de hoy en día va muy enfocada al medio digital, que es una parte de todo el entorno tecnológico. Es verdad que desde la Cámara de Comercio pues, se promoverán muchas formaciones que tengan el énfasis en tecnologías como son las energías o el reciclaje, bueno, hay muchas cosas ahí, pero como sociedad y como funcionamiento empresarial, la tecnología va muy enfocada a ese medio digital. Y una cosa muy importante es que la mayoría de las soluciones hoy en día son gratis, por lo menos en su comienzo. Esto es un cambio importante que se dio en el desarrollo tecnológico, especialmente en Internet, y nos hemos acostumbrado a que las cosas sean gratis y hay que tener cuidado con eso, porque si algo es gratis, el producto es el usuario. Entonces, cuando algo es gratis, la empresa que promueve lo gratis tiene que obtener un beneficio. Bueno, estamos en la Cámara de Comercio, habrá emprendedores escuchando y el objetivo de cualquier empresa es ser sostenible y la primera pata de la sostenibilidad es la económica. Si no somos sostenibles económicamente, no somos empresa, no somos un ente que pueda ser saludable. Así que si algo es gratis, pues esa empresa se preocupará de qué manera obtiene el dinero y ahí entran en técnicas que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, hasta aquí hay mucha información, pero vamos a centrarnos ya en la parte de digitalización y los medios digitales, que son creados para actualmente, en la fase actual, cumplir una serie de principios muy importantes. Ser intuitivos, siempre se ha dicho, ¿no? Que, bueno, yo me acuerdo de esos primeros ordenadores cuando yo empecé, pues era todo un reto conseguir que funcionase algo. Yo era pequeño, me compraba un videojuego, pues tardaba mucho tiempo en conseguir que ese videojuego funcionase, me faltaban cosas, tenía que buscar amigos que me dejasen un driver, un instalador de no sé qué, bueno, era como muy complejo, ¿no? Hoy en día cualquier chaval que empieza con Internet basta con que se compre un dispositivo y lo que instale va a funcionar. Raro es que algo no funcione. Entonces es intuitivo, es fácil de usar. Están hechos para captar y cautivar la atención muy rápidamente, porque como decíamos, si algo es gratis, necesitamos tiempo del usuario en esa red para que los mecanismos de obtener dinero, que pueden ser publicidad, puede ser información del usuario, generen recursos suficientes para la empresa, generen dinero. Entonces, se esfuerzan mucho en hacer un medio que cautive rápidamente, que sea fácil de usar, ¿vale? La mayoría de los medios digitales generan una situación en la cual se controla mucho a los usuarios, se tiene mucha información de los usuarios. El que tiene una empresa pues ya sabe que una de las cosas importantes de la parte digital de la empresa es obtener información de los usuarios de la empresa, ¿no? De obtener información de ahí y poder controlar cómo lo usan, qué quieren, cómo les satisfago realmente necesidades. Todo esto es una situación que se produce de una manera natural y orgánica, no mal pensada ni malintencionada. Ninguna empresa quiere controlar a sus usuarios con un fin maligno, generalmente, sino más bien para obtener el beneficio y saber cómo satisfacer las necesidades de sus usuarios, pero eso no deja de ser una situación de control. Otra cosa que tienen los medios digitales es que son muy invasivos de nuestra vida. Al poder llevar toda la información en el bolsillo, la información empieza a acceder en todos los lugares. Esto también en el entorno laboral, ¿vale? Y son muy disruptivos. Estamos en una fase tremendamente disruptiva de la sociedad, hoy en día incluso con la inteligencia artificial, en un momento como de cambio muy importante, y eso hace que las reglas de juego van cambiando constantemente y es difícil establecer ciclos saludables cuando el día a día cambia tanto. Incluso últimamente, desde la pandemia, ha habido un cambio grandísimo. Seguramente si esto fuese en el 2018, estaríamos Llanos y yo presencialmente allí en Cantabria, pero hoy en día estamos en lo digital. Bueno, pues entonces, para, para poder establecer al final acabaremos con algunos consejos de cómo hacerlo más saludable, pero para poder dar esos consejos y entenderlos es importante comprender el impacto del medio digital y el ser humano. Así que vamos a hablar de ese ser humano que es un resultado evolutivo de la naturaleza. Esto no es algo que diga pues una empresa alternativa, es algo que dice la ciencia. Nuestro cuerpo ha ido evolucionando para
coexistir en un entorno durante cientos de años o miles de años, cientos de miles de años, de hecho, que es un entorno lento, que es un entorno con estímulos concretos y que lo estamos alterando mucho en nuestra existencia. Así que nuestro cuerpo está pensado para ser y existir en la naturaleza. Todo lo que no sea eso es estrés para nuestro cuerpo. Eso no quiere decir que no tengamos que hacerlo, quiere decir que tenemos que conocerlo, igual que la alimentación. No se trata de pues no comer nada que no sea bueno para nuestro cuerpo. Se trata de tener conocimiento para poder compensar. Aquí es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, los medios digitales nos cambian nuestro ser, nuestra forma de ser y existir en tres áreas principalmente. En el cuerpo físico, que es lo que somos tangiblemente, ¿no? Las moléculas, las células, el cerebro, demás. Luego tenemos la personalidad, que es cómo llenamos ese cuerpo físico con el que nacemos, de experiencias, de aprendizajes y nos desarrolla pues una forma de ser que es menos tangible, pero es real también, o sea, no se puede tocar, pero existe. Y luego tenemos la existencia social, que es cómo ese cuerpo con su personalidad se interactúa con un entorno que tiene otros cuerpos con su personalidad. Y estas tres cosas, el medio digital las altera bastante. Así que vamos a hablar un poquito de todas ellas. Si nos enfocamos en el medio digital y en los efectos en el cuerpo físico, bueno, el primero de todos es muy conocido y no hace falta hablar mucho de él, es el sedentarismo. O sea, antiguamente el trabajo satisfacía mucho más la parte física. Hoy en día la parte física queda un poco lejos, pero es muy curioso esto y a las empresas les recomiendo que lo tengan muy en cuenta porque cada vez más la ciencia habla de que el cuerpo humano es un todo, no es un cerebro que funciona por separado y un cuerpo, sino que todo es un engranaje que funciona bien si todo está bastante compensado. Y esto también a la hora de trabajar es muy importante. No sé si seguramente los que estén escuchando o lo vean grabado se sientan reflejados en cosas como irse a dar un paseo y que se te ocurran las ideas de lo que estabas intentando solucionar sentado delante del ordenador. O hacer deporte. Yo me acuerdo en un trabajo que tenía de programador que cuando nos íbamos al gimnasio un amigo y yo decíamos, nos deberían pagar por esta hora también, porque siempre se nos ocurren aquí las ideas de lo que estábamos ahí intentando, o en la ducha o en el coche o cuando desconectas. Entonces, el cuerpo funciona como un todo y cada vez está más claro. De hecho, pues se van haciendo descubrimientos de que hay un sistema nervioso en el intestino y en determinadas zonas que se interrelaciona mucho con el cerebro, así que es muy bueno pues que el sedentarismo no sea parte de nuestra vida porque sesga mucho la manera en la que funcionamos. Pero también el medio digital sesga mucho los sentidos porque está muy enfocada al más sencillo de todos, que es la vista. Deja muy de lado todos los sentidos humanos que tenemos, que son más de 5, y se centra mucho en uno, que es el ojo, y es el que tiene una comunicación más rápida con el cerebro. Entonces eso también pues, tiene un efecto en un cuerpo físico que está pensado para estar alerta de muchas formas, no solo visualmente. Y luego proporciona un impacto muy claro en la forma en la que funciona el cerebro. Por la forma en la que está construida Internet y el medio digital, digamos, estas empresas desarrollan soluciones que buscan captar la atención, pero ahí hay un círculo vicioso muy, muy peculiar, porque para captar la atención proporcionan soluciones más visuales y sencillas, porque no son llamativas, pero al ser más visuales y sencillas, los usuarios tienden a acostumbrarse a ese tipo de soluciones y necesitan captar la atención con soluciones más llamativas y sencillas aún. Entonces es una espiral muy curiosa y muy compleja que hace que, por ejemplo, los que somos maestros y maestras sabemos que las nuevas generaciones tienen mucho más déficit de atención de las que tenían generaciones anteriores por estar acostumbrados a medios mucho más hiperestimulantes y sencillos que rebajan la necesidad de esforzarse en atender. Entonces, la atención hoy en día pues es un valor muy cotizado. También proporcionan en esa misma línea hiperactividad. Y luego la mayoría de las soluciones que usamos, especialmente las sociales, los juegos y demás, han descubierto desde las empresas el ciclo de liberación de dopamina, que es un neurotransmisor en el cerebro, que proporciona bastante una situación, digamos, placentera y que es muy necesaria la dopamina evolutivamente porque se libera en situaciones que nos pone
pues digamos, fuera de peligro, ¿no? Evolutivamente. Por ejemplo, libera dopamina alimentarse, libera dopamina hacer ejercicio que tradicionalmente se hacía para sobrevivir o huir de un peligro, el sexo, cosas así, ¿no? Pero también la interacción con el medio digital libera dopamina y la dopamina tiene un efecto de fijar conductas. Si algo me da placer, lo voy a querer repetir. Y ese principio de liberación de dopamina, que es conocido, pues está muy presente en el medio digital. Así que hay que tener cuidado porque genera adicción y genera estrés y ansiedad si no lo consumimos. Estas situaciones en las que a lo mejor estoy en el sofá viendo una película y tengo que mirar el móvil a ver si me ha llegado alguna notificación, o esta situación en la que vamos intranquilos si no tenemos el móvil en el bolsillo, es por estas causas. Y es muy importante entenderlo porque genera adicción real. Entonces es bueno comprenderlo para poder ponerle un tope a esa generación. Pero todo eso incide en la personalidad, ¿no? Nos estamos convirtiendo en seres cada vez más impacientes porque nos acostumbramos a eso que decía, la costumbre de lo fácil y de lo rápido, que es como es el medio digital, y eso nos genera, pues, un estado ciertamente alterado, si algo no funciona rápidamente. Esto de que bueno, se dice en Internet, en el desarrollo de aplicaciones, que una página web no puede tardar menos de un segundo en cargarse. En cuanto tarda más de un segundo, muchos usuarios la abandonan. Es como una sensación intuitiva y nos dice, no, no, fuera de aquí. Entonces, todo eso es una espiral que va mermando nuestra capacidad de atención y nos vuelve impacientes, y como impacientes pues nos frustramos. Las nuevas generaciones puede que tengan menos tolerancia a la frustración porque todo es fácil, y además, bueno, pues también como progenitores tenemos mucha culpa de esto, ¿no? Siempre queremos que nuestros hijos e hijas tengan la vida más fácil, más bonita y jueguen más, pero claro, que todo funcione y que todo sea rápido, pues hace que cuando eso no pasa, que es realmente la vida adulta, cuando eso no pasa, es casi siempre, pues eso nos genera un poco de frustración, ¿vale? Y luego es muy difícil llegar al otro. El que tiene una empresa hoy en día sabe que la competitividad, eso que vendían que Internet es un medio en el que podemos llegar muy fácilmente a todo el mundo, escalar, llegar por todo el planeta, se convierte en una carrera donde tienes que invertir mucho dinero para conseguir, con unas métricas muy medidas, un retorno que supere tu ingreso, captando de las maneras más inverosímiles la atención de los usuarios. Entonces se convierte en una carrera constante. Pues de hecho las empresas que venden hoy en día por Internet pues tienen métricas muy complejas donde saben hasta qué punto se tienen que gastar en publicidad para que con una inversión X supere un poquito esa inversión y pueda retornarme cierto beneficio, ¿no? Pero cada vez te vas dando cuenta cuando ves cualquier curso de marketing digital que lo importante es captar la atención, y se usan mecanismos muy concretos para captar la atención, que cada vez es más difícil de captar. Y en la existencia social, en esa parcelita pequeña de la existencia social, tenemos también impactos muy, muy grandes. Lo primero es que esta comunicación, si yo estuviese allí con una charla con vosotros, pues habría mucho más que mi voz y una presentación, habría mi gestualidad, yo estaría viendo vuestras caras, estaría claramente sabiendo si la línea por la que estoy yendo os interesa o no. Todas estas cosas se pierden muchas veces en el medio digital y se pierde mucha información. Se ganan muchísimas otras cosas. Esta charla la pueden ver mucho más lejos de Cantabria, la pueden ver al otro lado del charco, queda ahí permanente, se ganan millones de cosas súper importantes, pero se pierden otras, ¿no? Entonces, en la existencia social, la comunicación que se da hoy en día es muy sesgada, es muy difícil complementar ese mensaje tan completo que hay en la comunicación humana, ¿no? Y eso hace que también tengamos una falta de inteligencia emocional hacia cómo se está sintiendo otra persona que ni siquiera estoy viendo. Así que esto crispa mucho, hay una comunicación social, especialmente en redes sociales, dura, complicada, compleja, que polariza mucho. Ahora, bueno, pues no sé si tenéis Twitter ahora llamado X, pero bueno, con esto de la guerra de Israel, por ejemplo, y Palestina, pues se está viendo claramente como todos son posturas muy polarizadas, falta comprensión, falta profundización, falta inteligencia emocional. La información que se da es muy parcial y muy preparada. Esto es muy complejo en Internet. He puesto una imagen que escenifica esto, porque por cómo están construidos los algoritmos de inteligencia artificial también, y las cookies en los ordenadores que almacenan información de lo que hacemos,
Nuestra experiencia en Internet está muy personalizada y la mayoría de las soluciones que usamos están esforzándose en darnos lo que nos interesa. Nos muestran mucha información, pero nos dan mucha información que nos interesa. Y eso hace que nuestra experiencia sea particularmente, digamos, sesgada hacia nuestros puntos de interés y hacia nuestras opiniones. Entonces, las experiencias pues son muy alienantes, porque, bueno, como muestra esa imagen de todo lo que hay en el mundo, recibimos un bombardeo constante de cosas muy particularmente afines a cómo somos, cómo pensamos y cómo creemos. Y eso es peligroso, porque si tenemos una opinión concreta y la buscamos en Internet, va a haber un bombardeo de opiniones similares que nos reafirman mucho. Y eso hace que la sociedad esté muy sesgada. Para mí este efecto es uno de los que más polarización actualmente produce. Si tú ahora mismo buscas información sobre Palestina siendo favorable a Palestina, pues te vas a retroalimentar de esa opinión y si la buscas favorable a Israel, te vas a retroalimentar de esa opinión, también en redes sociales. Y luego la comprensión de la realidad, que cada vez va a ser algo más complejo. La inteligencia artificial está dando unos saltos grandísimos para proporcionarnos un medio donde es súper fácil alterar la realidad y crear imágenes, crear vídeos que ni siquiera son reales, con lo cual el esfuerzo humano por conocer la verdad cada vez es mayor. Esto a mí me parece algo positivo para que despertemos por fin en la idea de que la realidad realmente no existe, es un constructo de cada persona. Entonces, tenemos que estar abiertos a que lo que nosotros pensamos debe ser cuestionado por nosotros mismos constantemente. Es una realidad absoluta, si no se convierte en nuestra prisión. Y la inteligencia artificial llega para despertarnos en eso. Proporciona medios complejos. No sé si habéis visto, hay muchos vídeos ya incluso de gente que lo fácil que es ponerle a hablar otro idioma que ni siquiera habla, alterar la realidad de maneras muy diversas que cada vez van a ser más complejas y que pueden asustar mucho. Pero bueno, la inteligencia artificial no deja de ser la aplicación de las matemáticas a procesos y todo lo que las matemáticas puedan modelizar lo va a poder hacer la inteligencia artificial, pero para mí las matemáticas, yo que doy matemáticas además, y es algo que me interesa mucho, no es un lenguaje universal y divino, no es capaz de expresar todo, así que hay márgenes donde la inteligencia artificial no va a poder llegar y donde llegue seguramente con el tiempo sea para que nosotros aprendamos a desligarnos y quitarnos de la mochila cargas y poder evolucionar. Es algo que yo siempre he pensado, pero por el proceso se produce mucho sufrimiento. Bueno, y con estas cositas de la existencia social vienen dos más. Creo que yo lo noto mucho dando clase. Creo que somos una sociedad mucho más extensa en conocimientos, pero que tenemos integrados de una manera mucho menos profunda. Nos bombardean con píldoras de información. Se decía antiguamente lo de leer en diagonal, seguro que lo habéis oído, ¿no? Leo el periódico en diagonal, pero hoy en día se dice leer en F de Francia, que es leer titular, bajar, leer titular, bajar, leer titular. Entonces, la información que tenemos es como muy extensa, pero poco profunda, y eso hace que no se formen realmente conexiones severas, que no tengamos trabajada la información y nos da la sensación de que sabemos muchas cosas, pero son aisladas. Yo lo veo pues, en los adolescentes a los que muchas veces doy clase, que conocen muchas más cosas de las que yo conocía. Incluso eso es positivo, porque se involucran en muchas más cosas, la sostenibilidad, las demandas sociales, la lucha de pueblos en ciertos sitios del mundo, cosas muy, muy interesantes, pero luego no tienen profundidad en esa idea, es como algo muy superficial, ¿no? Entonces, bueno, es difícil combatir si todas nuestras ideas son superficiales, debates y argumentos contrarios a lo que pensamos. Entonces, la sociedad se basa más en ideas superficiales y hay cada vez menos gente realmente experta en un tema en profundidad, ¿no? Aquí lo que se dice para los que a lo mejor están en periodo de formación o a lo mejor están viendo esto con la idea de incluso reciclarse, es que el mejor perfil hoy en día es un perfil que conozca de un tema en profundidad, pero que sea híbrido con otros temas. Es decir, yo me especializo en algo, pero a la vez lo voy nutriendo de muchos otros conocimientos. Y eso en las empresas se valora mucho. Una persona que es experta, pero que a la vez es polifacética, me puede aportar muchas cosas, ¿no? Y luego hay otro efecto importante, es que nos estamos acostumbrando a que todo venga de fuera, que todo tiene que ser solucionado. Es el gobierno el que lo hace mal, es
es quien sea de fuera, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy en educación, es que todo tiene que estar preparado para que el alumno aprenda. Todo está mal, tiene que ser gamificado, tiene que ser entretenido, todo es culpa de fuera, nada es culpa del yo, ¿no? Entonces, esto es algo que está también muy presente hoy en día y las empresas tienen que pelear mucho con esto, ¿no? Hay un poco pensamiento crítico y reflexivo y es muy rápido que caigan culpabilidades hacia la empresa de cosas que en realidad el usuario debería también trabajarse un poco. Bueno, como he dicho al principio, es un montón de temas que cada uno de estos daría casi para un seminario de profundización y demás, pero que todos ellos hacen un prisma muy complejo de situación en la que estamos viviendo en un periodo de cambio hiper grande. Es el periodo de cambio histórico más grande que hay. Nunca ha sido en la historia de la humanidad un periodo de cambio tan grande realizado en tan poco tiempo. O sea, los cambios hoy en día pues van de año a año prácticamente. Hace 2 años estábamos hablando del metaverso y ahora es la inteligencia artificial un boom increíble y pasado mañana será otra cosa. Entonces esto es algo que digamos, tambalea mucho la sociedad y en ese momento, pues todas estas cosas que hemos hablado nos generan intranquilidad, nos generan ansiedad, ¿no? Y nos alejan mucho, además, de la esencia de lo que somos como seres humanos, que vuelvo a repetir, es un cuerpo pensado para existir en un entorno muy tranquilo, como es la naturaleza, que tiene picos muy grandes de estrés. El estrés es muy necesario, si no nos estresamos también entramos en enfermedad, pero en nuestra evolución el estrés es algo puntual y así tiene que ser. El deporte, por ejemplo, es un estresor puntual muy beneficiable, muy beneficioso para la salud y el estrés puntual genera mucha salud, pero el estrés continuado es enfermizo, enferma y hoy en día estamos en un estrés muy constante. Así que con eso vamos a hablar un poquito de algunos hábitos saludables. De todo esto que he dicho, pues vale, está muy bien todo lo malo, pero realmente el interés es cómo hacemos, ¿no? Si somos una empresa o si somos una persona y estamos digitalizando, ¿cómo hacemos para que el impacto sea menor en nuestros trabajadores y en nosotros mismos? Bueno, lo primero es abrazar este momento, o sea, de verdad, abrazar este momento. Para mí es súper emocionante saber que estoy viviendo en un momento que se estudiará en los libros de texto de los colegios como algo trepidante. No ha pasado en todos los momentos de la humanidad. Entonces, es algo que debe despertarnos inquietud y debe despertarnos ansia por vivirlo, por estar en este momento tan espectacular de la humanidad en la que saltamos de un entorno totalmente controlado como es el físico a algo digital y debe ser emocionante, no debe ser algo que nos aterre. Obviamente genera impacto y puede generar dolor, pero el que esté emocionado por ello puede encontrar nuevas vías para canalizar esto. Por cada empresa que se destruye por la digitalización surgen un montón de nuevas empresas que necesitan satisfacer las necesidades que surgen desde la digitalización y esto es muy importante. Por ello, el principal consejo es que no se trate de frenar el río. Si yo estoy en contra de todo esto, iré poniendo, el esquema es muy fácil, pero frente a un gran río iré poniendo como soluciones que se irá llenando de agua, de agua, de agua, hasta que sea destruido y arrasado por el cauce del río, ¿vale? Entonces lo interesante es conducir ese río y saber ir pues llevándolo por la zona que más nos interese. Y para eso, bueno, lo más importante si tenéis una empresa, si tenéis trabajadores, si estáis de autónomos, es proporcionar muchas situaciones en los momentos de empresa, en los momentos de trabajo o en mi vida personal de autocomprensión y autoentendimiento de lo que necesito, qué es lo que me da realmente salud y ir buscando esas necesidades y compensar cuando esas necesidades no se cubren con otras necesidades. Por ejemplo, ya lo he comentado, pero es que es una realidad. En una empresa no puede ser todo ritmo acelerado y momentos de estrés absoluto. Hay que proporcionar momentos de pausa, momentos de cambio de actividad, proporcionar que la gente no tiene por qué ser dentro de la empresa, pero por ejemplo ya que la gente tenga tiempo libre para hacer su naturaleza, su deporte, sus paseos y pueda compensar, arroja mucha salud y vuelven al día siguiente con una salud mucho más reforzada. Entonces esto es muy importante, entender el ser humano. Y bueno, compensad todo lo disruptivo que tiene
viendo la oportunidad que tiene el medio digital. Es una gran oportunidad evolutiva, nos permite llegar a más cosas, acceder a más cosas, meter procesos, ¿vale? Estos hábitos saludables siempre se basan en la concepción de que intentamos entender qué es el ser humano y qué nos hace generar salud, qué hábitos son generadores de salud. Otro hábito muy saludable es cada vez más desconfiar de la realidad que se va presentando, ¿vale? Esto ya con la inteligencia artificial es un máximo, o sea, es que es absoluto. Como usuarios ya tenemos que acostumbrarnos hasta a tener contraseñas verbales con nuestros propios familiares, porque cada vez más nos pueden llegar realidades que ni siquiera son reales y que son complejas e incluso pueden dar miedo, ¿no? O sea, el que es padre o madre hoy en día le puede llegar un vídeo de su hijo hablando y pidiendo auxilio como si estuviese secuestrado y que nada de eso sea verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado, desconfiar mucho de la realidad, y profundizar, investigar, curiosidad por ver qué está pasando. Luego hay una demanda social que se tiene que imponer hacia las empresas, que es que den pedagogía sobre cómo funcionan sus soluciones. Esto es básico y muy importante. Buscar sitios libres de irrupción del medio digital. Esto como usuarios es algo que nos tenemos que imponer. El móvil presente en todos sitios es muy disruptivo. Es muy disruptivo. Entonces, por ejemplo, cuando lleguemos a casa, pues en ciertos sitios tenemos el medio digital, en otros intentamos aislarnos de él porque sabemos que genera ciertas cosas. Y ojo con la fatiga de decisión, es un punto importante. El cerebro tiene una capacidad física de tomar decisiones, es uno de las partes del cuerpo que más energía consume y estar en constante decisión cansa mucho. Y el medio digital, a través de sus notificaciones, me llega un correo, lo leo, contesto, no contesto, nos tiene siempre en constante decisión. Y eso cansa muchísimo. O sea, el cansancio además es curioso porque parece un cansancio físico, pero realmente no lo es. Cuando termina la jornada laboral, si es estresante de este tipo de decisión, llegamos a casa que parece que estamos muertos físicamente, pero si conseguimos, por ejemplo, hacer deporte, todo se borra y parece como que tenemos energía. Es algo curioso, ¿no? Entonces, hay que fomentar la desconexión digital porque produce mucha fatiga. Hay recomendaciones muy grandes, podéis profundizar en cómo combatir la fatiga de decisión. De aquí vienen estas historias que a veces vemos de gente que siempre se pone la misma ropa por no decidir y cosas de estas para minimizar la toma de decisiones. A mí me parece un extremo un poco absurdo no decidir qué ropa me pongo, ¿no? Y he visto cosas muy extremas, ¿eh? He visto gente que va a comer al restaurante y dice, no, ponme lo que sea del menú, no me preguntes, no quiero decidir, no quiero fatigarme. Pero ojo con la fatiga de decisión. Por ejemplo, nada más levantarse, mirar el móvil a ver qué notificaciones y qué correos han llegado laboralmente, ya entra en cuándo contesto esto, cómo lo contesto. Las empresas deberían abogar porque sus trabajadores tuviesen momentos concretos del día en los cuales se decide y se contesta el correo. O sea, es un buen hábito de una empresa decir, no, el correo no es una cosa que tiene que estar siempre abierta, sino tiene que estar en momentos concretos y yo fomento con formación que mis trabajadores comprendan que, por ejemplo, a las 12 es un buen momento para mirar el correo o a las 11 y ahí se contesta y no en todo momento abierto y llegando cosas que hay que decidir y que fatigan mucho. Y luego, si tenemos en nuestra empresa trabajadores que están en la inmediatez que existe, ¿no? Estos que se llaman apagafuegos, que pues están ahí constantemente decidiendo y no tienen más remedio que estar hiperconectados, son trabajadores muy sensibles a los que tenemos que dedicar un esfuerzo importante para corregir y compensar todo ese esfuerzo de estar constantemente en esa situación porque genera mucha enfermedad, genera mucho malestar. Y bueno, lo de ubicar cierto uso en momentos concretos del día es lo que comentaba. Se genera un hábito muy saludable si ciertas actividades que sabemos digitalmente que nos van a llevar decisión o nos pueden traer incluso noticias que nos pueden perturbar que estén ubicadas en ciertos momentos del día. Es bastante recomendable. Y bueno, para la digitalización saludable de las empresas, bueno, lo de siempre, la digitalización es una gran oportunidad, es una grandísima oportunidad, pero hay que tener mucho cuidado con los daños que trae para los trabajadores, el malestar que lleva. Entonces, bueno, lo mismo que he comentado antes, desde la propia empresa se debe
trabajar hacia que los tiempos de entorno digital y los tiempos donde no hay entorno digital existan y a lo mejor incluso estén un poco consensuados, que no sea el trabajador el que crea que está haciendo algo mal por no mirar el correo constantemente y cosas de estas, o no estar en el canal que haya, sea Slack o sea lo que tenga de comunicación. También las personas que están al mando o que están por encima tienen que tener cuidado con la fatiga de decisión y, bueno, dar ejemplo en este sentido. Existe, por ejemplo, el enviar correos programados y no tener que enviarlos a cualquier hora y que los recibas pues a horas intempestivas si es en tu correo personal y demás y atender pues las comunicaciones cuando se tienen que atender, que es en los tiempos de trabajo. Luego, una cosa que recomiendo mucho es que si hacemos un proceso de digitalización saludable y nos planteamos imponer teletrabajo o teletrabajar como empresa, la única forma en la que es viable teletrabajar es si el paradigma de tiempo pasa a ser paradigma de objetivos. Si no, es un desastre. Con esto me refiero, si mis trabajadores tienen claro qué tienen que hacer y yo atiendo a que hacen lo que tienen que hacer y no a que están de 9 a 5, tiene sentido la digitalización. Si no, no tiene ningún sentido y solo va a llevar a problemas, a micromanaging por parte de la gente que está dirigiendo para controlar si de verdad mi trabajador está puesto delante del ordenador trabajando, si está atendiendo, si no está. Entonces, el paradigma de objetivos es una realidad que no siempre es viable y ahí nos tendremos que plantear el teletrabajo puede no ser una opción y puede solo traer problemas. Si yo soy capaz de medir si mis trabajadores están haciendo lo que yo espero que hagan por el sueldo que les estoy dando, tiene sentido el teletrabajo, pero si mi objetivo es medir las horas que van a trabajar, todo va a traer problemas y es lo que está pasando hoy en día. Por hecho, muchas empresas están reculando en el teletrabajo porque no son capaces de cuantificar los objetivos. Y luego una cosa que recomiendo mucho para este proceso es establecer minimalismo digital. Es no imponer muchísimas herramientas en el proceso de digitalización, por muy buenas que sean, sino buscar una solución de pocas aplicaciones que puedan satisfacer las necesidades que tenemos, aunque no sean las óptimas, porque también genera mucha disrupción ir cambiando de tener 20.000 cosas abiertas y aquí la comunicación la hago por este canal, pero luego las tareas las estoy subiendo en Jira, que es otro canal, y luego compartimos todo a través de un Google Drive, pero luego tenemos un Telegram de empresa donde todo eso solo genera mucha distracción, mucho ruido y es mejor menos aplicaciones y, aunque no sean las idóneas, trabajar un entorno menos nutrido de aplicaciones. Y bueno, pues esto es un poco lo que quería comentar hoy, que es un bombardeo de muchas cosas, como repito, hay ideas, pero ahí hay una frase importante que para mí es la clave de todo. Para comprender bien lo que está pasando, pues hay que interesarse por funciona el medio digital, cómo funciona la inteligencia artificial, que ahora mismo está muy en boca de todo el mundo, ¿no? Realmente, ¿qué hace la inteligencia artificial? ¿Es capaz de suplirnos en todo? Bueno, pues alguien que sabe cómo está creada te puede decir en qué cosas sí y en qué cosas no, pero solo el conocimiento hace la libertad de entender cómo usar una herramienta, cómo integrarla, qué impacto tiene en mí, cómo voy a corregir ese impacto. Y es un poco lo que quería traeros hoy aquí y espero que haya sido algo interesante que pueda hacer reflexionar, aunque muchas cosas es posible que ya sean conocidas. Y nada, ya no si queremos abrir un turno de preguntas. Pues muchas gracias, Alfredo. La verdad es que a mí me ha encantado tu presentación, me ha gustado mucho. Me parece que has tocado muchos temas que son importantes para reflexionar, que al final el momento de actuar parece que es ahora, ¿no? Antes de que la bola se haga más grande y nos arrastre y poner cada uno nuestros propios límites, pues para que no tengamos esos efectos de los que hablabas al principio. Si alguien quiere levantar la mano, le puedo habilitar el micro o si queréis decir en el chat, de momento no nadie ha dicho nada. Mm. No sé si no hay preguntas, alguien quiere comentar algo, que aproveche ahora, aprovechad que tenemos aquí a Alfredo disponible. Pues Bueno, parece que nadie se anima. bueno, es un tema. La verdad es que siempre pasa como que parece un esfuerzo muy grande, tal como está la sociedad hoy en día, en trabajar estas cosas, ¿no? Pero al final
de una manera o de otra todos vamos yendo a poner un poco freno a esa vorágine, ¿no? de Mm, consumo digital. A mí que me encanta, yo que lo estudio y me formo y hago mis soluciones y demás, pues al final una cosa que me resulta muy curiosa es que la mayoría de gente que conozco que, pues a lo mejor, por ejemplo, tiene un canal de YouTube y se dedica a difundir cosas de huerta o cosas de esas, cuando indago, casi siempre son informáticos, lo cual es como curioso, ¿no? Como sí. los propios informáticos y los programadores acaban yendo a querer despegarse de eso para compensar y un poco nos está pasando a toda la sociedad. Así que animo a la gente a comprender y a hacer eso. Es complicado, la verdad. Lo tenemos tan integrado en nuestro día a día, para trabajo, para ocios, que al final es todo. Y es muy complicado. Me ha Sí, resultado curioso lo del teletrabajo que decías, porque yo la verdad es que suelo ser bastante defensora del teletrabajo, porque me parece que es una medida de conciliación. A mí personalmente me facilita un poco por la gestión familiar, pero es real que no desconectas. Yo el día que sí. teletrabajo, pues sigo cenando con el... Al final es complicado desconectar después. Estamos aprendiendo en ese entorno. Es un Sí, entorno nuevo y yo creo que bueno, que es parte de la esencia del ser humano equivocarse también y tener aprendizajes. Y el teletrabajo para mí es algo clave que puede solucionar muchas cosas de sostenibilidad, de contaminación, de encontrar tu lugar en el mundo. Hay gente que se le da algo concreto muy bien, pero en su entorno no es algo muy demandado, sin embargo, a nivel global sí. O sea, a lo mejor pues allí en Cantabria algo en concreto lo siguen 10 personas, pero en todo el mundo lo siguen miles. Entonces, bueno, yo abogo por el teletrabajo, pero es muy importante plantearse las cosas bien desde el principio. claro, eso es. Pues nada, nadie tiene dudas, nadie se anima a hablar, pues solo me queda darte las gracias. A ver, que tenemos algo por aquí. Ha sido una jornada muy interesante, la presentación excelente. Muchas gracias, Alfredo y Llanos. Bueno, gracias a ti. Gracias, Erika. Pues nada, Alfredo, que muchísimas gracias por transmitirnos todos tus conocimientos. Es un tema súper interesante y a mí me ha encantado, la verdad. O sea que te lo agradezco enormemente. Bueno, Pues gracias nada, a vosotros por la oportunidad y bueno, muy buen fin de semana a todo el mundo. igualmente, muy buen fin de semana. Nos vemos en el próximo Viernes Sostenible. Bueno, hasta luego. Adiós.